audiencia. Bueno, hoy parece que judicialmente estamos dando todo un giro. Amanecemos con la decisión de la Fiscalía de erradicar el escrito de acusación contra Nicolás Petro, una persona que hace algunos meses había dicho que iba a colaborar con la justicia, pero que dice la Fiscalía no lo está haciendo. ¿Qué pasó? ¿Nicolás Petro se arrepintió o realmente la Fiscalía lo está presionando para declarar en contra de su papá, como él mismo lo dice a través de un mensaje de X, anteriormente Twitter? Julio César. Maritza, pues acá es el descaro absoluto, ¿no? Nicolás Petro en su cuenta de Twitter menciona la siguiente frase: decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo. Exactamente las mismas palabras que su padre usó para aconsejarlo frente a su actuación a la Fiscalía. Todos entendemos de qué se trata esto, ¿no? De no colaborar, de no dar el testimonio que había dejado, digamos, entrever cuando fue capturado por la Fiscalía, y no servir, digamos, a los enemigos del gobierno en el sentido de no dar municiones sobre los supuestos financiamientos irregulares de la campaña. Aquí lo que hay es una expresión claramente desafiante, ¿no? Ni siquiera hay interés en tapar lo que esto ocurre. Pensemos lo que pasó. El 21 de agosto, el señor padre de Nicolás lo visita en Barranquilla, cosa que fue muy comentada en las redes sociales. 8 o 9 días después, a principios de septiembre, renuncia David Telequi, que era, digamos, el arquitecto hasta ese momento de la defensa de Nicolás Petro, que consistía esencialmente... se firmó el principio de oportunidad, ¿no? Exactamente, que consistía en colaborar con la Fiscalía sobre los hechos de la campaña, y renuncia una semana larga después de que va a visitarlo su padre. Y pues ahora ya sabemos que la estrategia de defensa cambió radicalmente, que ya no es colaborar, sino, digamos, enfrentar un juicio y proteger al gobierno. Y entonces, Juana, porque en su momento dijo que él se acogía a un principio de oportunidad, o será, como muchos dicen a través de las redes sociales, y apuntan a que en realidad lo que había era una estrategia para ganar tiempo, porque es que ahorita viene cambio de fiscal, de una terna que puso su papá, el presidente de la República. Puede ser, pero acá está clarísimo que hay un antes y un después de Nicolás Petro, ¿no? Entonces, al principio creo que era una estrategia muy segura, muy tranquila, que íbamos, ¿no? El país estaba muy tranquilo con el hecho de que el hijo del presidente había dicho: yo voy a hablar, voy a colaborar con la justicia, yo sí recibí ciertas cosas, y empezó a hablar, y creo que le pasó lo que le pasó a Benedetti también, que son bocones, ¿no? Entonces empiezan a hablar, empiezan a decir: vamos a hacer esto, y vamos a decir, y vamos a denunciar todo, después se asustan y se quedan callados, ¿no? Que es un poco lo que pasa, y esto sí... ¿Se asustan o los asustan? No, ni siquiera, yo creo que, ¿sabes? Pensándolo bien, ni siquiera es algo de susto, sino es algo de estrategia, de pasar, de decir: sí, yo hice esto, asumo mi responsabilidad, a volverse víctima. Es que, porque ahora en el nuevo discurso de Nicolás Petro es que yo no puedo confiar en el fiscal, ¿no? En vez de antes, que había aceptado una serie de responsabilidades, ya se vuelve más bien él una pobre víctima de la Fiscalía. Yo entiendo que muy pocos, y que la Fiscalía no es un ente del que podamos Además confiar que él personaliza, pero volverse víctima sí me parece pero ya muy si exagerado. tiene que confiar es el gobierno y la Fiscalía. Además que él si no... personaliza, y por eso también es que un poco se puede entender que hay una estrategia esperando a que cambie el fiscal, porque él dice: no puedo confiar en la Fiscalía de Francisco Barbosa. Es decir, podría confiar en la otra Fiscalía. Jorge Iván, quiero preguntarle obviamente también por esto, porque en todo caso, claro, Nicolás Petro dice: yo ya no me voy a acoger a este principio de oportunidad, no confío en la Fiscalía erradica el escrito de acusación, pero todavía está Day Vázquez. Y Day Vázquez tiene pruebas de todos. De acuerdo, de hecho, con las pruebas de Day Vázquez es que incriminan a Nicolás Petro. Limpiando un poco de ruido, yo me quiero ir estrictamente a lo jurídico, que era un poco lo que decía Juana. No es tanto digamos, ese principio de acuerdo. Cuando usted tiene que entregar información, tiene que entregar las pruebas de esa información. Entonces él dijo: yo tengo información de que pudo haber ingresado del dinero que yo recibí de otras personas a la campaña. Usted lo puede decir, pero en el momento de un proceso, usted tiene que mostrar las pruebas de eso. Y yo creo que él se encuentra con que no tiene forma de probar eso. La Fiscalía evidentemente le interesa muchísimo que salga información, y de esa manera a llegar información que afecte al presidente de la República, pero entonces ahora simplemente sigue el juicio contra él por enriquecimiento ilícito, por lavado de activos, ojo, y lo pueden condenar y se puede ir a la cárcel. O sea, yo no sé qué farsa y qué estrategia es que usted termine condenado y en la cárcel. Entonces, en este tema ya es el caso de un diputado que usó su poder y seguramente su capital simbólico, me gustó esa expresión de la que hablábamos ahora, para enriquecerse y lavar activos. Y en eso se queda la discusión, y la Fiscalía no puede jalonar hacia el otro lado.
digamos, hacia presionarle para sacar la información que de alguna manera afecte todo el tema de la campaña. Ya queda un caso de responsabilidad de él con un manejo inadecuado que hizo de su capital político. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de las movilizaciones que están preparadas para mañana, y aquí surgen muchos temas alrededor. Lo primero es que en las últimas horas se conocieron algunas grabaciones de personas que estaban diciendo que el gobierno nacional es el que está de alguna forma financiando esas movilizaciones para que las personas lleguen desde las regiones hasta Bogotá. Esto, por supuesto, se da en medio de un contexto electoral, pero yo también quiero preguntar un poco por qué el gobierno, que es el que tiene que gobernar, se está apoderando de la calle, que uno decía, oiga, la calle le pertenece a la oposición. El gobierno tiene todo el aparato estatal. Juana. Normalmente las movilizaciones, exacto, son para la oposición, ¿no? La gente sale a la calle a reivindicar y a pedir una serie de derechos, es decir, yo salgo a protestar por esto, estamos en contra de esto. Y ahora entonces este nuevo uso, digamos, de la calle como manera de convocar para apoyar al gobierno, pues me parece que es una estrategia que no va a funcionar muy bien. No creo, la verdad, que salga mucha gente. Creo que saldrán jóvenes por el concierto que hay en la Plaza Bolívar para escuchar, porque es simpático, una actividad cultural, pero de ahí a que tenga éxito para apoyar las reformas y la movilización social que se pide, lo dudo mucho. Y también queda más el sinsabor de, bueno, esto es una forma de hacerle campaña a Gustavo Bolívar, él seguramente estará ahí, utilizará esto como campaña. Entonces, me parece que hubiera sido mucho más exitosa una movilización o convocar a una gran fiesta nacional después de las elecciones. Y además, todas estas denuncias que hay alrededor de que le están pagando a la gente para que venga acá. Yo quiero contarles un episodio de la semana pasada. Hablé con varias personas, no voy a decir la región para que no lleguen allá, pero que son funcionarios del Ministerio de las TIC, diciendo que hay casi que una orden para que el día de mañana varias de esas comunidades a quienes supuestamente les prometieron que podrían manejar la fibra óptica, que es esta fibra óptica comunitaria, también se trasladen a la ciudad. Es decir, esto viene desde la semana pasada, pero además ayer se conocieron grabaciones y hay una advertencia de la Procuraduría. Julio César y Jorge Iván sobre el tema. Pues me parece inmoral absolutamente utilizar los recursos públicos que pagamos todos con impuestos para, digamos, hacer conciertos en proselitismo claramente electoral. Es que estamos a un mes de las elecciones de alcalde que son definitivas para la agenda política del gobierno. Eso lo sabe cualquiera que esté pendiente de la realidad nacional. Y hacen unos eventos en Bogotá, unos eventos grandes, cuando estamos en plena campaña electoral en Bogotá. Esto no será ilegal seguramente, Maritza, pero es absolutamente inmoral. Yo estoy de acuerdo con que estamos en un escenario nuevo, ¿sí? Un nuevo uso de la movilización ciudadana, de la participación. Estamos acostumbrados a que la gente se movilice contra el gobierno. Es un nuevo escenario que el gobierno convoque a la ciudadanía. Ahora, ¿por qué lo hace el gobierno? Yo me hago esa pregunta. El gobierno se siente un poco abandonado por el establecimiento político, se siente atacado por los medios de comunicación, entonces dice, vuelvo a lo mío, vuelvo a mis bases, necesito mis apoyos, necesito sentirme acompañado, y ahí entramos en una discusión, por un lado legal, digamos, si están comprometidos recursos, creo que deben entrar los organismos de control a revisar eso, y a una discusión, digamos, ética. Está el gobierno, el establecimiento. ¿Contra quién son las marchas? Para porque eso. Marchan y se movilizan contra quién, si es, digamos, quienes tienen la. Pues mire que el mensaje en ese sobre todo por lo que decía un poco también, es que la movilización es de los ciudadanos y los gobiernos tienen el aparato estatal. Eso debería entenderse así. Claro, estamos en una reconfiguración de todo este tema. Sí, hoy vamos a arrancar esa mesa ancha con un dato en primicia. Noticias RCN puede confirmar que la ponencia frente al caso de Jorge Rey, que es el candidato a la gobernación de Cundinamarca, el que está liderando todas las encuestas, va revocando su candidatura. Por supuesto, esto tiene que ser sometido a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, que es el que va a tomar la decisión final. Pero esto nos pone frente a un panorama muy serio, y es que parece que el Consejo Nacional Electoral está reconfigurando todos los candidatos, o está definitivamente dejando como ganador al que está liderando, o incluso podría descabezar a los que van liderando. Otra primicia, aquí qué tan duro le hemos dado al tema del hombre Malboro. En minutos se va a radicar en el Consejo Nacional Electoral la ponencia también revocando esa candidatura. Por fin pudieron hacer la traducción de la sentencia. Entonces, arranquemos. Jorge Iván, aquí quiero arrancar con usted. ¿El Consejo Nacional Electoral se está tomando atribuciones que no le corresponden o realmente está haciendo lo que hace mucho tiempo tenía que hacer? Sí, no, digamos, la ley le da esas facultades, pero a mí me preocupa mucho el rol que está jugando el Consejo Nacional Electoral. No olvidemos que es un órgano político, está
integrado por representantes de los partidos políticos y me parece que salvo para cosas extremadamente graves, como por ejemplo una sentencia de narcotráfico, el Consejo Nacional Electoral debería revocar candidaturas, pero por cosas que pueden discutirse y que deberían discutirse judicialmente, me parece que el Consejo Nacional Electoral está jugando un rol de reconfiguración del mapa político en muchas regiones. Entonces, mire, si se confirma la revocatoria de la inscripción de Jorge Rey en Cundinamarca, y así lo define la sala plena, eso cambiaría el mapa político electoral en Cundinamarca. Y yo creo que el Consejo Nacional Electoral no está para eso. Hay que volver a lo que siempre se ha dicho, una reforma política donde se cree un tribunal electoral independiente con la capacidad y la independencia para definir este tipo de cosas. Y no solo eso, recordemos que venimos ya de la decisión tomada en sala plena de revocar la candidatura de Tulio Gómez. Juana. No sé si lo del tribunal electoral, yo ahí sí me hago una pregunta, no me convence al 100%. Creo que este tipo de cosas también necesitan un filtro primero dentro de los partidos, los comités de garantías de los partidos. Es increíble que entonces, por ejemplo, el caso de Rodolfo Hernández, él mismo sea su comité de garantías y él mismo se avale y no pase absolutamente nada. Ese tipo de cosas deberían ser mucho más hoy en día, controladas. tenemos casi 40 partidos políticos, ¿no? Tenemos también empresas como partidos políticos y además una cantidad de candidatos que se inscribieron por firmas, O sea, que es esto es también una muy difícil de cosa controlar. impresionante, ¿no? Ahora bien, el CNE, digamos que tiene, por ejemplo, unas cosas muy absurdas y es, yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra de lo que pasa con doble militancia. Por un mes, por 2 meses, pues, o sea, que hayas conseguido el aval por otro partido, si lo hiciste 6 meses antes o 4 meses antes, no cambia gran cosa, ¿no? Entonces son pequeñas leguleyadas que dejan un sinsabor, así le gusten a uno o no, los candidatos tienen todo el derecho a ser elegidos y a ser candidatos, y esto nos pone en que también, pues claro, esa preocupación que dice Jorge Iván es totalmente válida, pero también está muy bien que lo del hombre Malboro, que llevamos además semanas hablando de ese caso, pero hay casos como el de Juan Daniel Oviedo que nos deja también muchas dudas, que uno dice, pero ¿por qué se va a revocar esa candidatura por un contrato que al fin de cuentas pues no es Que es lo mismo gran que cosa? Tulio Gómez, ¿no? O sea, que es un contrato de arrendamiento, o sea, no es el contrato que le dieron De la el América, contrato además. para construir una obra y entonces realmente tuvo un beneficio y una relación que pudo haberse direccionado el contrato desde la alcaldía o desde la gobernación. Julio De César. acuerdo, ¿no? A mí me preocupa mucho, Maritza, digamos, el efecto sobre la democracia, ¿no? Sobre el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegido, porque, por ejemplo, en el caso de Tulio Gómez, el hecho de que él se haya lanzado, estoy absolutamente seguro que previno que otras personas que podían tener intenciones de ser candidatos, pues no lo hicieran porque ocupaba, digamos, el mismo espacio electoral que él. Y ahora, un mes antes de las elecciones, dicen, él no puede lanzarse. Entonces, los ciudadanos que creían en ese proyecto político, pues no van a poder elegirlo, pero pues tampoco va a haber un plazo adicional para que esas opciones que salieron del tablero electoral Ya no pues tiene lleguen. tiempo de Ya no hay inscribirse. tiempo de inscribirse. No, ya. Entonces es un efecto. Incluso si él es que interpusiera una tutela o una reposición al Consejo Nacional Electoral, ya no hay tiempo casi de decirla porque es que tenemos plazo hasta este viernes. Además, Sí. pues en plena campaña, más tutelas, entonces más revocatorias, es una locura. Sí, pensaría uno que tendría que haber algún tipo de control previo, ¿no? Que esto no pase un mes antes de las elecciones, sino Claro, antes. y es tan Se nos político acabó el el tiempo. rol que se dividió el partido Cambio Radical por la decisión de Tulio Gómez, por ejemplo, frente a ese tema. Ahí está. Y lo dejamos también como pregunta para nuestros televidentes. Si el Consejo Nacional Electoral se está tomando atribuciones que no le corresponden, si está haciendo lo que debe o si se está violando el derecho a elegir y ser elegido.